Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Pues buenas noches a ti, a Karen y a todos los amigos. Un abrazo, los quiero mucho. Mira quién tengo allá atrás. Son un regalo de Héctor Castañer, el psicólogo de los gatos y el psicólogo de las strippers, que hizo un programa que le gustó mucho. Por cierto, me dijo Héctor que la visita a los stripper club, a los gogo, ha aumentado después del programa de él, porque él contó toda el drama, mucho drama familiar de las muchachas que trabajan ahí, eso, que no están ahí por prostitución ni mucho menos, están ahí muchas por necesidad, muchas que salieron de Cuba y han hecho un puente que las traían y tenían que trabajar ahí para pagar el viaje. Entonces, no todo el mundo, no es tan fácil como se pinta. Claro que no. No, no. Y ese gato que está allá atrás, que parece de verdad, es una copia de un gato de él, de los gatos artistas, de lo que es el primer, la camada aquella que hicieron trabajos en documentales en HBO y en la Casa Blanca con Kissinger y todo eso. Se llama Flame. Llama. Ok. Bueno, pues Bueno, Martín, este tema tú y yo lo hemos hablado mil veces. E sí, bueno. incluso en este programa se ha tocado, debo decir la verdad. Ahorita nos van a hacer el muñeco. Pero hoy queremos venir no solo a 91 millas por hora, sino enfocados en esto y que no sea un tema secundario. Entonces, lo más importante es que durante años la Junta de La Habana ha estado engañando o tratando de engañar no solo al Mira, pueblo perdona, deja que te interrumpa. Hoy parece que están haciendo una prueba. Tú sabes que aquí instalaron un cable nuevo. Y durante todo el día se ha estado oyendo, pestañeando así, ahora se fue la imagen, pero yo te seguí oyendo. Ok, Si no importa. sucede, ya saben que es la internet nueva esta que están instalando. Y miéntale la madre a esta gente, dile que hagan la prueba a la No, hora ya que... imagínate tú. ¿No? Lo bueno que tiene es que se va en un segundo web, pero enseguida te das cuenta porque empieza a flashar el bombillo. Sí, ok. Pero yo te sigo oyendo y me imagino que me oyes a mí también, así que aunque no se vea, no se Sí, ve sí. de nada, porque van a ver. Ok. Bueno, pues entonces, toda esta, según la retórica de Castro y Martín, esto lo hicimos en un programa con Leo. Sí, no creo que fue contigo, fue con Leo. Nuestros padres también ayudaron a la mentira. Y cuando digo Sí, nuestros fue con padres, Leo. hay gente que me dice, no, los míos no. Señores, por favor, estamos hablando de una generación. No estamos hablando del padre de Juan Pérez. Es irrelevante si el padre de Alburquerque era babalao, era palero, era... No es eso. Se está hablando de la media y lo cierto es que no se puede negar que hubo una gran complicidad con Fidel Castro y la gente que hasta ayer vivió una realidad, de pronto le entró amnesia. Y aquí tengo que hacerme una enorme autocrítica racial y decir que los negros que nunca comulgaron con Castro, porque a los negros eso de patria o muerte, le dije, este tipo está loco, el bolechurre este está, que patria o muerte, no, patria y gogó, patria y gozar, pero si ya yo me la jugué y el padre de él vino a matarnos, ahora me va a decir a mí que lee el bambán. Entonces, no creímos en esto, pero después cuando él triunfó y nos puso el traje de miliciano y nos regaló 3 casitas, nosotros mordimos y abandonamos a nuestros hermanos blancos. Vaya hecha la autocrítica porque es del lugar y solo la verdad puede ponernos la toga viril, como decía el gran filósofo. Sea como sea, lo cierto es que esto de que el régimen fue el que nos rescató es una gran mentira. Muchas gracias a David A. Fuente Oliva. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Llegamos al punto que un mulato sabroso, un acere, que había hecho un varo del carajo, se aparecieron con que no lo querían dejar entrar a un club y dijo, sí, pues me voy a remeter mi club y Martín nos va a explicar y además de ahí salió hasta un baile. Fíjense, hasta un... Entonces, es verdad, no se puede negar que todavía existían las bromas contra los negros, como contra los chinos y contra los gallegos, pero está bien que existía la discriminación.
que la diferencia económica todavía era demasiado grande, injustamente grande, pero se habían dado pasos enormes y habían familias negras con un poder enorme. Y eso nunca nos lo contaron. Es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Para empezar, vamos a irnos bien atrás. No vamos a empezar por el hacer que se hizo el club porque no lo dejaron entrar. Se parece a Trump. Ah, no me va a dejar entrar, pues yo me hago un club para el carajo. Bueno, igual. Vamos a ir a los tiempos de la colonia. Martín, por favor, adelante. Mira, hoy, como tú bien mencionaste, nosotros estamos haciendo el programa rindiendo honor a Martin Luther King, porque él presentó una lucha pacífica que no tiene nada que ver con la lucha ahora de los Antifa, Black Lives Matter y esas cosas que estamos viendo, que lo que hacen es quemar edificios, robar tiendas y matar policías. Eso no era la lucha de, como no la fue la de Mahatma Gandhi en la India, él logró la independencia, como no la fue eh, en la historia muchos hombres que pasaron a la historia no por matar, no por poner bombas, como es el caso de esta gente que tenemos en Cuba, sino precisamente por jugarse la vida a él, guiando el pueblo hacia una lucha justa y una lucha pacífica. Por eso lo quieren sembrar hoy aquí, porque Martin Luther King no es ejemplo. El ejemplo es George Floyd, que lo mataron en marihuanao, en coquinao y robando. Correcto. Entonces, fíjate, la historia del negro en Cuba, o la historia general de Cuba, no se puede mencionar sin los chinos, una minoría muy discriminada también en el mundo entero y en Cuba, sin los negros y sin los españoles. Que los españoles también, sobre todo los gallegos, fueron discriminados. Mira, esos solares que tú mencionas estaban llenos de negros y de españoles, porque venían pobres los españoles. ¿Y qué pasa? Mira, hay una realidad. El negro cubano, de su trayectoria como esclavo, muchos no sabían ni hablar español, y mucho menos tenían ningún tipo de instrucción. Entonces, cuando llega a la República, coge una gran cantidad de negros, como dije, coge una gran cantidad de españoles que habían venido, porque el mismo padre de Fidel Castro, que era un soldado que vino a pelear con Valeriano Weyler, era casi un analfabeto. Sabía leer, escribir si acaso, y la principal, sumar y restar para saber qué dinero le faltaba y qué dinero le robaba a la gente. Pero casi analfabeto. Y mi abuelo mismo, el gallego, no tenía ninguna instrucción. Mi mamá llegó aquí con 8 años, llegó a Cuba, no aquí. Y la verdad venía de Galicia, ella había nacido en el año 21. Todavía Galicia es la zona más atrasada de España, imagínate, en el año 21 del siglo pasado, 100 años atrás, más de 100 años, 102 años. O sea que esa discriminación ya al final era más bien económica que racial, aunque existía la discriminación racial, no te lo voy a decir. Pero si un negro destacaba, ocupaba posiciones, y yo voy a coger los ejemplos clave de uno que llegó a senador, de uno que llegó a representante, igualito que aquí, senador federal, en este caso era de la República, en el Capitolio, uno que llegó a multimillonario, supermillonario, otro que fue un abogado penalista destacado. A esos dos los conocí yo en persona. Uno lo conocí de vista, que es supermillonario, y el otro que fue abogado penalista lo conocí porque era maestro masón y visitaba la logia mía, era del templo que estaba ahí en Carlos III. Y así vamos a poner ejemplos de negros que se destacaron en la poesía, en el periodismo, en las artes, en el magisterio, para que vean que también si el negro se superaba, independientemente que lo discriminaran o no, alcanzaba una posición social que, mira, el Cadillac que yo me casé, cuando yo me casé, a mí me hubo un amigo mío que era mecánico de caja automática y mantuvo un Cadillac que lo tenía desde el 58. Un Cadillac del 58, que estos eran los que tenían los senadores y los presidentes. Y era un negro, prieto. Entonces,
puede ser que tú te sintieras discriminado. Mira, como nosotros los cubanos a veces nos hemos sentido discriminados aquí, pero ¿qué hizo el cubano en los edificios que cuando nosotros llegamos en el 60 decían no perro, no hispano y no cubano? Compraron los edificios. Y no negro. Compraron los edificios y votaron a los americanos. Pues aquí en Miami casi no quedan americanos. Entonces, mira, a ti te pueden discriminar, pero si tú alcanzas un nivel social, estatus, haces tu club, compras tu auto del año, te haces el barrio que a ti te gusta, mira que te miren atravesado, pero tú, hoy en día Coral-Gables, que es uno de los barrios más caros que hay aquí en Miami, está lleno de cubanos, el censo tú ves un 80 y pico % de cubanos, y es un barrio que las casas valen de 3 a 10 millones de dólares. No hay ninguna casa ahí vaca que menos de 3 millones. Entonces, fíjate, vamos a empezar. El otro día en el programa yo mencioné que en el 2014 el gobierno de Cuba hizo un estudio del ADN en la población y dio que la población de nosotros tiene 1% europeo, fundamentalmente español, 1% de negro y 1% de asiático, fundamentalmente chino. O sea, el cubano está formado por negro, europeo, fundamentalmente español, y chino, fundamentalmente, aunque también hay, mira, mi difunta esposa Leonor tuvo una bisabuela japonesa que se casó con un irlandés, de los irlandeses que vinieron aquí a trabajar al ferrocarril, que también era gente bruta que no tenían y fueron levantando en Cuba. Los irlandeses que trajeron los ingleses a trabajar en el ferrocarril vinieron con un trabajo durísimo. Era gente que venían a mandar y a poner líneas de tren y uno de los bisabuelos de mi difunta esposa era una unión de una japonesa que estaba en Cuba con un irlandés. Entonces, partiendo de eso, yo busqué el primero, ahí bien atrás, cubano destacado, pirata. Porque dije, bueno, si hay un senador, si hay un periodista, si hay un poeta, deportista y eso ni hablar, porque los deportes y la música cubana, el negro, si no está ahí, no existe, no hay deporte y no hay música cubana. Y encontré un pirata de los 1556 a 1600 que se llamó Diego Grillo, o le decían Diego Grillo, el capitán Diego, que se llamaba Diego Martín, era tocayo mío de apellido, no sé si era apellido, los dos no. En 1500 y pico ese un negro, hijo de esclava, era un negro claro porque se supone que el papá había sido un español, era una negra esclava con un español de esos que habían ido a trabajar. Y el hombre iba a ser capitán de piratas a nivel conocido de los piratas ese como Pata de Palo, que por cierto Pata de Palo se llamaba Cornelius, era el nombre de Francis Drake, de Jack de Source, de Henry Morgan. O sea, Grillo no tenía nada que enviarle a esa gente, tenía su barco, era su capitán y era un negro cubano. Entonces ya estamos partiendo los 1500. En la guerra de independencia, voy a tocarla por arriba porque está bien conocido. Todos los generales y jefes mambises que eran negros, desde Antonio Maceo y los hermanos hasta Juan Gualberto Gómez, y hay generales que posiblemente si yo se los menciono ni los conocen como nombre de Luis Bon y Alfonso Goulet, que eran de apellido francés, posiblemente de origen haitiano, y llegaron a general y eran negros del ejército mambí. O sea que en la parte española también, fíjate, la parte española, desgraciadamente hubo más voluntarios que mambís. Los voluntarios eran los rayaditos, los soldados que peleaban voluntarios, como la milicia de Fidel Castro, como la MTT y la milicia, que peleaban voluntarios a favor de España. Bueno, había un 40% de voluntarios que ya habían nacido en Cuba. Claro, no existía la nación cubana como nación cubana. Recuerden que Occidente era una cosa, lo que era Pinar del Río, La Habana y Matanza tenía un desarrollo distinto por el puerto, el azúcar, y lo que era Camagüey y Oriente estaba en candela por las guerras, porque todas las guerras empezaron por allá, por Oriente y Camagüey. Pero este concepto de nación, pero bueno, ya eran criollos, ya habían nacido en Cuba, aunque no tuvieran como nosotros después de la República, que nacimos ya como cubanos, con todos los derechos en una república. Pero bueno, un 40% habían nacido en Cuba, y en esos 40% había negros y mulatos, cantidad de negros y mulatos que eran voluntarios. Incluso había un cuerpo de bomberos, que fíjate, uno dice cuerpo de bomberos para apagar los incendios, pero era militar, tenía una organización militar, que era un cuerpo de bomberos de negros.
Incluso 30 negros de ese cuerpo de bomberos eran la escolta de Weyler, de Valeriano Weyler. Y estamos hablando de la guerra del 95. Weyler llega a Cuba en la guerra del 95, que es cuando llega el padre Fidel también, a matar mambistas. Y la escolta personal de él está compuesta por 30 negros del cuerpo bombero. Había un cuerpo también militar que se llamaban de mulatos y pardos. Todo eso pertenecían a la fuerza del ejército español. O sea, eran pro colonia, era contra independencia. Y vimos que la mayoría... Y perdóname aquí. No. De nuevo es importante, señores, no edulcorar las cosas. Ay, pobrecitos los negritos, todos pelearon por la independencia. Mentira, ya estamos oyendo que, ¿por qué? ¿Y es porque los negros sean malos? No. ¿Es porque los negros sean buenos? No. Es que donde quiera hay hijos de la buena señora y donde quiera hay hijos de la mala señora. Por otra parte, para un grupo étnico, no estoy buscando justificación, solo un porqué. Para un grupo étnico que es arrebatado de su lugar de origen, transportado allende los mares, llega a una realidad que no es suya, aunque ya mucha de esta gente había nacido en Cuba, pero los padres, como ustedes saben, transmiten el sentimiento de desarraigo o de amor a los hijos. Las cosas se aprenden en casa. Y ellos era muy posible que no se sintieran tan protagonistas ni tuvieran el mismo sentido de pertenencia que negros de etapa posterior o de esa misma etapa como los maceros sí sentían. Pero lo importante, señores, nada, los negritos, pero pobrecitos, todos lucharon por la independencia. Había negros hijos de puta que mataban gente. Y de hecho, no sé si esto es verdad, Martín, pero corrió voz de que había una escuadra de negros que cada vez que capturaban a alguna mujer que colaboraba, se la echaban a esta gente, que era con un racismo tan grande como el que había entonces. Te podrás imaginar el castigo que significaba esto. Peor que si fuera un blanco. Es decir, y tú me dices, ¿y se prestaron para eso? Sí, porque la maldad existe como la bondad en todas las razas. Uno de lo que tratamos de desmistificar aquí es el, ay, negro, pobrecito, qué malos han sido con él. No, malos hemos sido todos. Es cierto que hubo una esclavitud extremadamente injusta, vergonzosa, que hubo un racismo posterior vergonzoso, pero no creamos que era monolítico. En todo sitio se cuecen habas y la maldad es capilar, como gracias a Dios la bondad. Adelante, continúa, por favor. Fíjate, si tú te pones a mirarlo en la época, Andrés, no puedes decirle que sean hijos de su madre, ni tampoco de que sean malos. Porque fíjate, ellos no eran ni cubanos ni españoles. Habían venido de África. Entonces, ubícate que tú estás en un lugar nuevo. Tú llegas hasta aquí a Miami. Y tú encuentras un trabajo en la policía. Tú encuentras un trabajo en el ejército. Y tú encuentras que esa es la persona que te abre el camino, te da un salario, te da un uniforme, te da un arma, te sientes poderoso. Una persona que fue esclava, con un uniforme, con grados militares, con un arma, con poder. Oye, se sentían más españoles que cubanos y no tienes por qué ser por hijo de turra, ni. Simple y sencillamente era la persona que le dieron la oportunidad. Le dieron un salario fijo, tenían un uniforme. Oye, salían del estatus ya de andar descalzo y eso, porque hasta en África andaban en cuero casi. Claro. Entonces tampoco hay que mirarlo como que sean malos. Aparte, fíjense, ubíquese que el sentimiento de nación cubana no existía. Yo lo vi en mis abuelos estaban en Cuba, nunca volvieron a España, mis 4 abuelos eran españoles y nunca volvieron a España a vivir, se quedaron ahí, todos murieron en Cuba. Y mi mamá que pudo salir, porque ella no se fue hasta que no vino para Miami, ella de España no quiso regresar nunca. Fíjate hasta el poco apego que le tenían a España. Pero eso no quiere decir
que simpatizaban con España, los que nacían ahí en ese momento. Acuérdate que Cuba era tratada como una provincia, Cuba era la provincia más rica de España en un momento determinado. Yo hice la historia de que a partir de 1808, que Napoleón invade España y eso, España tuvo que tener una guerra de independencia contra los franceses de Napoleón, al mismo tiempo que América se estaba liberando del español, o sea, estaba realizando dos guerras. Entonces se sentían españoles porque también España había sido invadida por Napoleón. Para ellos lo dijo Ferrero, Napoleón, los franceses. Claro. O sea, que hay que ubicarse también en el tiempo, es lo que tú dices. No se puede juzgar con ojos de hoy lo que pasaba en aquel tiempo. Esos negros que apoyaban en España posiblemente simpatizaban con España. No tiene por qué ser por HP ni por nada. Entonces, fíjate, ya tú sabes que a partir de 1870, 1880, la esclavitud va disminuyendo, se va prohibiendo en el mundo, se hace más presión, que es cuando empiezan a llegar los chinos a Cuba. Los chinos empiezan a sustituir el trabajo de esclavos, ya no como esclavos, o sea, supuestamente venían como obreros, pero los explotaban durísimo. Y los negros esos que se independizaban, ya iban a, como ellos eran de Cuba, ya estaban en Cuba, conocían el manejo, conocían el idioma, algunos habían estudiado, porque fíjate, hay una cosa que es un freno. Tú llegas aquí a los Estados Unidos sin saber leer ni escribir y sin saber el inglés. Andrés, ¿qué trabajo te van a dar a ti? Tú tienes que coger trabajo. Estamos hablando en el año 2023, siglo XXI, que no existe la esclavitud y que llega a los Estados Unidos, que hay un sueldo mínimo, que hay una cosa. Si tú llegas a este país, como llegan algunas personas de países de África, América Latina, eso que no saben leer y escribir en su idioma, mucho menos inglés. ¿Qué trabajo tú aspiras a tener aquí? Entonces, eso le pasó a los esclavos también, cuando se vieron libres. ¿Cuántos casos? Yo creo que tú mencionaste en un programa, que le dijeron, vete, ya estás libre. Y el tipo vira para atrás y dice, déjame aquí porque yo no tengo a dónde ir, ¿qué yo voy a hacer? La película La Última Cena de Tomás Gutiérrez. La Última Cena. Hay una escena donde el amo, Nelson Villagra, un cruel como actor, pero bueno, anyway, le dice a uno de los esclavos, al más viejo, fíjate qué casualidad, al más viejo, ya uno se hace más conservador, tiene temor. Bueno, dale, eres libre. Y esa escena vale 1 millón, ¿no? Porque no digo Nelson Villagra como actor, el pobre, no llegaba aún. Pero no me acuerdo quién era este actor negro cubano, pero Titón le pone la cámara ahí, en un close-up, y se ve como él se va ensombreciendo, el entrecejo se le frunce, y entonces, y los ojos se le pierden. No está molesto, no está triste, está perplejo. Y entonces como que se pierde, empieza a caminar y cuando llega a la esquina de la casa, vira para atrás, se arrodilla y le dice, amo, déjeme quedarme aquí. Esa escena vale 1 millón de pesos porque ambos tienen razón. Uno quiere perpetuar un sistema de producción que ya caduca, que no da más, ni siquiera en Cuba, que inevitablemente será sustituido por otro sistema mucho más eficiente. Y el otro ve que el mundo se le cae encima, que los jóvenes se están yendo contentos, que hay a dónde ir, pero que quizás a él las piernas no le den para llegar. Entonces, claro, eso después, yo no voy a decirle aquí a los amigos porque estamos todos muy viejos, que yo analicé todo eso en ese momento. Yo fui a ver la película y qué sé yo, pero uno después se queda pensando y meditando, y yo era el ratón de la Cinemateca, y me acuerdo que, y después tuve el privilegio de conocer personalmente a Titón, y me confirma que era su intención. Vaya, no exactamente, pero que algo parecido era su intención. Entonces, esto también pasó, Martín, que no había sentido de futuro y hubo una parte de la población negra, como seguro hubo una parte de la población blanca,
que se queda fuera en el momento del salto, el cambio en las relaciones de producción y no puede ser parte del sueño. Adelante. Mira, tú sabes cuando uno es adolescente, es rebelde. Para que ustedes se ubiquen el sentimiento que tendría que tener un negro que de pronto le dicen, dale, vete. Imagínate tú cuando tú tenías 15 años, que tú estabas pagado con tus padres porque tú te la sabías toda y todo te molestaba y tú no querías estudiar, tú querías trabajarte. Y que tu papá te hubiera dicho, ok, dale, recoge y vete. Mira, abre la puerta y dale, sal. Y tú recoges tu matuli. Cuando llegas a la esquina, tú dices, bueno, ¿y para dónde voy? ¿Y a dónde voy? Imagínate ese sentimiento, tú con 15 años, que tus padres te digan, bueno, dale, arranca, vete, estás en la calle. El esclavo de pronto, ¿para dónde iba? O sea, hay que ubicarse, señores. No quiere decir que sean lacayos, no quieren decir que no quieran que amen las cadenas. Ellos sabían la situación que tenía, sabían que eran esclavos. Posiblemente en un momento determinado los trataran más mal o más bien, porque habían esclavistas que eran unos HP y había esclavistas que no trataban mal a los esclavos. Eso, como en todo. Aquí hay factorías que el manager plan de la factoría te trata mal y aquí hay factorías que tú trabajas contento. Estamos en el siglo XXI. Entonces, fíjate, los abacuá también, que es una religión, no es una religión, es una fraternidad de negros en Cuba. Empezó con negros, aunque hay blancos. Jugaron un papel. ¿Y cómo hay blancos? Sí, no, hay cantidad. En regla, yo trabajé de estibador en los muelles, recuerden, y hay una cantidad, eso era regla, eso era abacuá ahí. Y los abacuá protagonizaron los abacuá, igual que hubo 30 negros que eran escorte Weyler, hubo abacuá que eran escorte Maceo después del pacto de San Juan, hubo abacuá que en el 1871 cuando fueron a fusilar a los estudiantes, mire, esos son programas que nosotros hicimos cuando desgraciadamente no teníamos todavía la audiencia de Cubanos por el Mundo, Radio Cuba Libre y todas estas estaciones que entran en esta sombrilla que hoy en día, gracias a Dios, tú puedes transmitir. Nosotros hicimos un programa como los abacuá, un grupo abacuá, Jesús María, fueron a rescatar. Señores, se enfrentaron a 300 voluntarios, porque fíjense, los que fusilaron a los estudiantes de medicina no fueron soldados españoles, fueron voluntarios cubanos. Y los que mataron a los abacuá, que fueron a rescatar a los estudiantes de medicina, fueron los voluntarios. Y eran los voluntarios los que estaban afuera de la cárcel esa que está ahí pegada en Malecón, donde está gritando que acabaron de matar a los estudiantes porque habían rayado la tumba de Gonzalo Castañón, que era un voluntario, era un periodista que era de los voluntarios. Simpatizaba con la causa de voluntarios, siempre estaba escribiendo en la prensa a favor de los voluntarios. Entonces ellos los voluntarios se cogieron eso como que en Cuba no fuera el Ministerio del Interior ni la FARC, sino que fuera la milicia la que pidiera paredón para un grupo de gente que había deshonrado a la milicia. Entonces, hay de todo. Fíjate, ya dicho esto, porque el programa de hoy, en honor a Martin Luther King, toda la trayectoria desde el primer pirata que conocemos, negro, los esclavos, sabemos que hubo negros que subieron esclavos después que eran libres, o sea, ellos tuvieron propiedades que tenían esclavos para atrás. Era un negro que era propiedad de una tierra y tenía esclavos trabajando. O sea, eso no, porque es que lo que había en aquel entonces, señor. No habían tractores ni nada de eso, tú tenías que usar esclavos. Entonces, fíjate, vamos a empezar por el que tú mencionaste, que sale un baile, porque yo conocí a dos de ellos. Empezó Alfredo Nedo Suárez, fue dueño del Club Casino Deportivo, en el cual yo era del club de natación. ¿Por qué Ornedo es dueño del Club Casino Deportivo? Fíjate, Ornedo era un mulato claro, ahí está, el que está con el bastón y el traje. Siempre estaba vestido de blanco, de gris claro. Que él nace en La Habana Vieja, y de niño lo que vendía naranja en la calle es esta gente que va con una carretilla vendiendo naranjas. Él tiene la suerte que empieza a trabajar en la casa de una familia de apellido Maruri, que era una casa que tenía dinero. No quiere decir que fueran súper multimillonarios, pero era una familia adinerada de La Habana. Los Maruri tenían una hija que estaba enferma, tenía problemas. Y Ornedo empieza a trabajar en la casa. Él no era alto, pero era un hombre
de pelo ya entrecano, cuando yo lo conocí, de tez bien quemada, tenía de mulato. Y la muchacha se enamora de él, ellos se enamoran, o no sé si él se enamora o no, o le conviene casarse con la hija del dueño de la casa. Ya eso es especulación. El problema es que hace un matrimonio con ella, la respeta muchísimo y hace propiedades y todo. Él cuando entra en la familia, que la familia le da entrada, a pesar de venir, de ser un carretillero, vender naranjas en la calle, ser molatón, esa familia de dinero deja que la hija se case porque se enamoró. Él lo que hace es que empieza a manejar la fortuna de la familia y la empieza a duplicar. Cuando Nedo tiene acceso al poder y a la riqueza de los Maduri, el tipo empieza como Trump. A Trump le dieron 200 millones de herencia, ¿verdad? Y él llegó a tener 4.000 millones. Eso es lo que hizo Alfredo Ornedo Suárez. Y él empieza a comprar, fíjate, las propiedades de él. Aparte del casino deportivo, que voy a hablar ahora después, porque yo era del club Casino Deportivo. Él era el dueño del Mercado Único. El primer Mercado Único, el de La Habana, que estaba ahí cerca del Campo Mar. Ahí está, este es el Mercado Único. O sea que el Mercado Único, toda la parte de abajo y arriba era vender viandas, carne, que se veía, había restaurantes. Eso era un negocio tremendo. Eso era una mina de oro. El Mercado Único es el de Cuatro Caminos. Sí, correcto. Ok. Entonces después la abre el nuevo, que se abre en los 50 ya. Yo lo visité con mi padre varias veces. Es de Carlos III, que es el Mercado Único de Carlos III, que era el nuevo. El de Carlos III era un edificio moderno que tenía, entraba tú con el carro hasta el último piso, tú veías ahí un mercado, las tarimas vendiendo pescado, vendiendo esto, vendiendo vianda, vendiendo carne puerco. Y tú por el carro ibas subiendo, como se sube aquí en los parqueos de varios pisos, ¿no? Que tiene una rampa en forma de caracol. Y tú ahí te parabas y comprabas. Yo iba con mi papá el viernes, porque los viernes se comía carne en Cuba. No se comía carne en Cuba. Mi familia era católica, pero en general la gente no comía carne. Incluso la carnicería no vendía carne. Y entonces se compraba pescado. Y mi papá iba a comprar el pescado, el marisco y eso al Mercado Único. Y comíamos en un restaurante chino que había ahí, que no me acuerdo el nombre, que era riquísimo. Lo mío era las maripositas y el arroz frito especial. Entonces, aparte de eso, él fue dueño de los diarios del País, Excelsior, El Sol y El Crisol. Él fue dueño del Teatro Blanquita. Fíjate, Blanquita es el nombre de la esposa de la hija de los Maruri que él empezó a trabajar. Que hoy en día es el Carlos Marx. Mírenlo ahí ya con el letrero de Carlos Marx. El Teatro Blanquita es uno de los teatros más modernos. Por cierto, ahí cuando Girón, a las personas que recogieron preventivamente para meterlos presos, entre uno de los lugares que cogieron fue el Teatro Blanquita. Ahí en el Teatro Blanquita metieron fundamentalmente las mujeres y los niños. Hubo un periodo en que el Teatro Blanquita se llamó Charlie Chaplin. El teatro. Pero el nombre que le puso su dueño, el que lo hizo, que fue en los 50, fue Teatro Blanquita, en honor a su esposo. El Hotel Rosita Ornedo era de él también, que fue después el Sierra Maestra, donde estaba el Hotel Rosita Ornedo, era donde metieron a los técnicos extranjeros ahí que están en el río Miramar. Mira, esa es la piscina del Hotel Rosita Ornedo. Rosita Ornedo, ¿quién era? Este hotel se llama Rosita, mire cómo está ahora. Esta es la piscina y ese es el edificio. Este es el edificio que dejaron abandonado y se ha destruido y ahí no queda nadie. Ahí la última familia que vivía eran unos médicos que, por cierto, ella era hermana de un compañero de escuela de nosotros, que era de los García La Pedraja, el médico este que tuvo con el Che en Bolivia. ¿Cómo se llamaba? Pombo o algo de eso, no me acuerdo dónde decía. Que era el médico de la guerrilla, que era García La Pedraja, de la guerrilla de Che. Este edificio se llamaba Rosita de Ornedo porque Blanquita muere, era una muchacha enferma, muere joven, y Alfredo Ornedo, ya multimillonario, se vuelve a casar otra vez, se casa con una señora que se llama Rosita Almanza. Rosita Almanza fue su segunda esposa, él quiso mucho, no tuvo ningún escándalo, él no tuvo ningún escándalo sexual ni nada, a pesar de ser multimillonario, él
Cuando estuvo con Blanquita era un matrimonio excelente, cuando estuvo con Rosita igual. Y entonces Rosita de Ornedo, es como se llama ese edificio, que también después hizo el edificio Río Mar, que también está destruido. El edificio Río Mar, ese edificio de apartamentos que está también en esa zona. Ubíquese, es el río que divide Marianao. Este es uno de los dos, no sé, este yo creo que es el Río ahí Mar, está, yo te mandé, Río Mar. el Río Mar. Río Mar está igual que o sea, el Rosito de Ornedo está igual que el Blanquito, que el Sierra Maestra, que están abandonados los dos, destruidos la piscina y eso no tiene ventana, tiene puerta ni nada, eso estaba para derrumbar. Tuvo varias estaciones de radio, o sea, fíjese. Y entonces, ¿por qué él abre el Club Casino Deportivo? Que yo era del Club de Natación del Casino Deportivo. Y remé también ahí, pero como niño. No es remo tuyo, que tú fuiste ya de equipo de adultos en Cuba organizado, de la provincia de La Habana. Él, como Batista, que era mestizo, en el caso de Batista era de indio, supuestamente con italiana, con un italiano, un italiano que fue a Cuba, apellido Batisti, que lo vimos en otro programa, Batisti con 2T, después se pone Batista, a cubanao. Y la madre de él era india cubana, de los indios taínos y eso de Oriente, esa parte de Holguín, que dijimos que por ahí quedan todavía descendientes de ellos, porque tienen sangre india. Y él, como no lo dejan entrar en el club, lo mismo que le pasaba a ti. No sé si fue el Habana Yacht Club o el Miramar Yacht Club, uno de esos dos. Él hace su club y resultó ser, no es más caro ni es más lujoso, porque el más lujoso era el Country, el más lujoso era Habana Yacht Club, pero era una basura la playa y no tenía ambiente ninguno. El Casino Deportivo de La Habana, que es como se llamaba, que es hoy en día, para que ustedes se ubiquen lo que están en Cuba y lo que están aquí, el Cristino Naranjo, el que cogió el Ministerio del Interior. ¿Por qué lo cogió el Ministerio del Interior? Pues, señor, porque era el mejor club, por las instalaciones deportivas, por la piscina natural. La playa estaba cercada, un muro así como el puente de las 7 vías, de las 7 millas, que tiene arcos en el medio. La playa tiene, y esos arcos tenían una red para que no entrara ningún, cuando aquí se le tenía miedo a las picúas, a los tiburones, eso, para que no fueran a entrar. Que por cierto, sí se veían picú y se veían tiburones, en el muro a veces uno los veía. Tenía una piscina olímpica con canales de 2 pisos de altura, tenía el team de remo, tenía team de arco y flecha, team de tiro, team de natación, team de clavado. Y entonces lo que tú dices, el casino, mira, pegado a la playa había una plazoleta muy grande que tenía el piso de granito, el que ha ido a Cristino Naranjo lo ha visto, que tenía una rosa náutica, eso es donde marca el norte, el sur, el compás de la brújula. Y ahí yo era un niño, yo no entraba en esa división todavía, estamos hablando de los años 50 y piquito. Yo veía a los mayores, estamos hablando ya muchachones de 18, 20 años, ya con sus noviecitos y eso, ¿no? Ya pepillones despuntados, mujeres ya de 18, 20 años. Que con la orquesta Casino de la Playa, la orquesta se llamaba Casino de la Playa, y casi todos los músicos de la orquesta en Cuba eran negros, la mayoría. La orquesta Casino de la Playa, aunque tenía blanco, por supuesto, todas las orquestas tenían blanco y negro. Y ese grupo de los muchachos del Casino Deportivo crean el baile casino. El otro día yo hablando con Procopio, le digo eso y Procopio, que es una persona súper informada, a pesar de que él es más joven que tú y que yo, Procopio está preocupado por estudiar, por saber, por preguntar a los viejos como yo, una persona preocupada. Procopio se desayuna que el casino sale del Casino Deportivo, por eso la orquesta se llama Casino de la Playa, por eso el baile se llama Casino, porque el club se llamaba Casino Deportivo de La Habana y era famosísimo. Entonces, todos esos bailes de casino, la rueda, todos esos pasos, que eso nació allí. Y estamos hablando de los 50 corticos, 55, 56.
voy estaban ahí yo no trabajando ¿Tú me estás oyendo? este baile. Y se dio a conocer, y tú sabes que hoy en día en el mundo entero. No me ves. Eso, ¿No me ves? ¿Me ves? Sí, ¿y tú me oyes? Sí, sí, sí. No, lo que Eso es soy yo que se prende el bombillito el que se va aquí. Ok, ¿me oyes Pero ahora? mira, yo me quedé viéndome, pero tú me oías, ¿no? Aunque yo me vaya, no, porque son segundos, empieza a papear y se va a segundos. Sí, pero tú me estás oyendo ahora. Sí, Ok. y te estoy viendo también. Lo importante es que yo lo hice en la introducción y no puedo evitar meter el venenazo. En Cuba, hoy, un negro no puede ser ni recepcionista de hotel. Olvídate de la Vipime, olvídate del paladar, olvídate de lo gerente de lo que sea, olvídate de eso. En el tiempo de la colonia, donde se supone que teníamos la cola que nos cortó Fidel amarrada al árbol, el moreno se molestó porque no lo dejaron entrar y se construyó el mejor club de La Habana. Vaya, nada más que para que vayan llevando cartas. Entonces, Que hoy no puedes entrar si no eres el Ministerio del Interior. Seguro. Porque se lo cogió el Ministerio del Interior. Pero fíjense, esto no quiere No decir... es un club abierto tampoco hoy. Esto no quiere decir que no había racismo y que no había problema. No estamos diciendo eso. Pero es lo que te dije, el negro se hizo su club y bueno, yo no voy a mirar más allá club, tengo el mío. ¿Cuál es la diferencia? La playa mía es mejor que la tuya. Yo no puedo entrar en este cine. Yo no puedo entrar, en este caso no se daba, no, pero yo no puedo entrar en este cine. Él se hizo el Teatro Blanquita, que fue el mejor cine de La Habana en su momento, el más grande, con no sé cuántas miles de butacas. Entonces, al final, lo que condiciona la cosa, más allá de lo que esté correcto o no esté correcto, es el acceso al poder y la riqueza. Hay negros que tienen que manifestar su rabia delinquiendo y hay negros que manifiestan su rabia haciéndose su propio club. Saque usted sus conclusiones. ¿Cuál es mejor? Saque usted sus conclusiones. ¿Cuál es el derrotero que debe seguir? El negro, el hispano, el asiático, todos. Ay, pobrecito, pobrecito, y empezar a joder y a quemar cosas, o construir, crear y dejar un legado para mañana. Dígamelo usted. Adelante, Martín. Mira, como si eso fuera poco, o sea, fue dueño de 4 diarios, de 4 periódicos, El País, Excelsior, El Sol y El Crisol. 4 periódicos, porque en La Habana había periódicos para regalar. Había periódicos por la mañana, por la tarde y casi por la noche. Además de ser dueño del Teatro Blanquita, que era el mejor en su época. Además de ser dueño de esos 2 edificios enormes, Sierra Maestra después, que era y el Río Mar, unos edificios de lujo tremendo. Tuviste las piscinas que tiene, tú pusiste la foto ahí. Fue senador 3 veces, senador de la República. Fue senador en el 38, en el 44 y en el 48. Participó en la constituyente para hacer la constitución del 40. Un hombre que venía de vender naranja en La Habana Vieja. Humilde, pobre, mulato. Entonces, ya ustedes ven lo que hizo él. Se puso bravo, hizo un club, hizo el mejor club. Ahora fíjate, el otro que te voy a mencionar, y no va a ser el último, pero es muy interesante porque también lo conocí en persona porque visitaba mi logia masónica. Yo estaba en la logia que estaba cerca de la universidad en Jovellari, San Francisco, que era el templo escocés, donde radicaba el grado 33. Y él, este abogado que yo voy a mencionar, era visitador de ahí de la logia y pertenecía a una logia en el templo masónico y es grande que tenía la bola del mundo arriba en Rey Carlos III. Ese señor se llamaba, pues murió, Carlos Manuel Palma. Carlos Manuel Palma en Cuba todo el mundo lo conoce. No porque hubiera sido un abogado penalista estrella, que después voy a decirle los casos que él defendió, que los conoce, hasta películas han hecho con los casos que él defendió. No porque fuera representante a la Cámara, o sea, puso un ejemplo de senador.
Voy a poner un ejemplo de representante. Aquí es la escala, ¿no? El Senado y la Cámara de Representantes. Él fue dueño, director de la revista Show. Yo te mandé una portada ahí, no sé si la pudiste poner, de la revista Show. La revista Show era una revista que valía 25 centavos, era más cara que la Bohemia. La Bohemia valía 20 y la revista Show valía 25. Que era del mundo del espectáculo, o sea, la farándula, los cabarets, los cantantes, el cine. Era farándula pura desde la primera página hasta la última. Todos los varones compramos la revista Show, porque ahí salían todos los monumentos de Intrusa, de todos los modelos de Tropicana, de Montmartre, de la televisión, de todos los shows esos que habían en todos los clubes y todos los cabarets cubanos. Y ahí tú veías todos los monstruos esos de Intrusa. Imagínate en los años 50, para los varones teníamos 10, 11, 12 de años, eso era tremendo. Ese señor Palmita, que se conocía porque él era bajito, de pelo así indio, prieto, parecido al cantante del Aragón, que era negro de piel, pero de pelo. Claro, era un poco más claro que Olmo. Olmo. Palmita, fíjate, defiende el caso de la prostituta. Fíjate, él se hace famoso por defender prostitutas y faranduleros. Él se hace famoso por eso. Lo de él era defender cantantes, faranduleros, prostitutas, cabareteras, eso era lo de él. Pero el tipo coge el caso de Rachel. Ustedes recuerdan que en Cuba hicieron una película de Rachel, hay un libro de Rachel. Rachel era una prostituta en La Habana que era francesa, pero prostituta de altura. Lo de ella era a nivel de presidente, senadores, millonarios. A Rachel vivía al lado del Hotel Astor. ¿Tú te acuerdas del Hotel Astor que estaba ahí por San Miguel y Amistad? Esa parte ahí de La Habana, Centro Habana. Ella vivía en una casa muy buena y un apartamento muy bueno. La prostituta de ese nivel tenía dinero. Ella amanece muerta en la bañadera. Y entonces estaban implicados en la muerte de Rachel peces grandes. Ahí eran millonarios, senadores, representantes, generales de la policía, el ejército. Ahí todo el mundo que estaba metido ahí era, ya tú sabes. ¿Y a quién coge? Estoy hablando de eso en el tiempo del Machadato. Coge como chivo expiatorio a un músico que tenía romance con ella. O sea, ese músico parece que ella no le cobraba nada. O sea, estaba enamorada de él o algo, eso verdad. O sea, que estas prostitutas están con una persona por dinero, pero ellas se enamoran de un hombre, tienen su novio, su hombre, el que lo quiere. Ese hombre era Alberto Jiménez Rebollar. ¿Por qué doy su nombre? Porque después del juicio se hace famoso y Alberto Jiménez Rebollar se hace periodista. Todo el mundo lo conocía por el Rebollar. Porque el Alberto Jiménez es más común, pero el Rebollar ya no es tan común. Y él llegó a ser periodista. Bueno, Palmita, Carlos Manuel Palma, lo defiende. Y teniendo todo en contra, fíjate, a la prostituta la habían matado, toda la gente que estaban implicadas en Mayimbe eran tipos grandes. Y él saca al músico libre. Ahí él coge una fama tremenda porque él estaba casi acabado de graduar de abogado. Cuando yo conozco a Palmita, que estoy hablando de los años 70, principios quizás de los 80, ya era un hombre de 60 y pico años. Él se conservaba muy bien. Y él vive en Infante y Humboldt. Yo estuve en su casa una o dos veces porque él, al tener la revista Show, él ser el dueño y director de la revista Show, él tenía todos los números de la revista Show en su casa. Y yo fui a verlo con otros hermanos en la loya, fuimos a verlo ahí, conversar, porque el hombre tenía una historia tremenda. Fíjate, él defiende también a Tropicana. Fíjate que hay dos cosas. Tropicana no hay nada más famoso en Cuba que Tropicana. Y defiende al que iban a ocupar en el caso Rachel, la prostituta más famosa de La Habana. El caso de Tropicana es que tú sabes que Tropicana está cerca del Colegio Belén. Y tú sabes que el Colegio Belén era de los curas jesuitas. Y al lado de Tropicana había la casa de un conde, que era el conde de Jarucu. Tú, un conde millonario que tenía la casa ahí al lado. Entonces, Tropicana estaba ya despuntando y ya era un club súper conocido, no como fue después en los 50, pero ya era un club de exclusivo. Y logran contratar, oye esto,
a un brasilero italiano. Fíjate qué combinación. El tipo tenía sangre italiana y de Brasil. Y el tipo era una bestia en los shows. Lo tratan y lo contratan. ¿Para qué monte con Chano Pozo un show afrocubano? Imagínate tú, Chano Pozo en Cuba, en Tropicana, con el coreógrafo ese que era brasilero italiano. Y todos los monstruos esos que trabajaban en Tropicana, los mejores artistas, las mejores modelos, las mejores cantantes. Pero metieron un show afro-cubano que tenía toque de tambores, eso no le gustó a los curas jesuitas. Dice que interrumpía la escuela, el descanso. ¿Sabes que los Belén, como muchas escuelas, tenían pupilos? Eran muchachos que vivían en la escuela, se quedaban a vivir ahí, dormían, comían ahí en la escuela. Y el conde Jaruco también se quejaba que no lo dejaban dormir por la noche. En el juicio, Palmita le da la vuelta a eso y empieza a sacar la cantidad de empleados que trabajaban en Tropicana. No solo de empleados de camarero, limpieza, luminotécnico, sonido, sino la cantidad de artistas, bailarinas y la cantidad de taxis y cosas que vivían alrededor y lo que llevaban comida y lo que llevaban la bebida. O sea, era como un hotel, ¿no? Que alrededor del hotel, en un hotel trabajan 1,000 personas, pero trabajan 5,000 llevando las cosas al hotel. Y entonces gana el pleito. Después que gana el pleito, él le dice a Tropicana que ellos tenían el contrato vencido. Ellos podían haber cerrado Tropicana, porque por el escándalo que daban con una denuncia del conde Jaruco y de las escuelas de Belén, que eran padres jesuitas, posiblemente no le hubiera renovado la licencia, pero Palmita la gana. Y en el juicio se hizo famoso porque el conde se para a declarar y dice: a mí no me dejan dormir de noche. Y dice Palmita: su excelente conde Jaruco duerma de día. Se le dijo Palmita. Y eso salió en la prensa. Mandaron al conde de Jaruco a dormir de día si no podía dormir de noche. Ese fue. Y el otro caso, fíjate que 3 casos más sonados, fue el caso de un yate de un millonario que estaba anclado en la bahía de La Habana. Tú sabes que a La Habana llegaban los millonarios hasta que hicieron Barlovento, después llegaban a Barlovento y anclaban el barco ahí en la bahía y se hospedaban casi todos en el Nacional. Ahí había una bailarina que era hawaiana, de apellido Smith, un apellido de eso alemán, pero era de Hawái. Y era una bailarina de baile hawaiano, y se la tenía de exclusiva el Teatro Nacional en su show. Y el millonario eso se encarna en la hawaiana y se la lleva a vivir para el yate. Pero al americano le llega un telegrama de que la mujer venía para el yate. Porque él estaba casado, tenía la mujer en los Estados Unidos. El tipo, déjame ver si encuentro el nombre, yo tengo. La muchacha se llamaba Patricia Smith y el tipo era Alexander, John Lester se llamaba el millonario. Cuando el tipo le dice que recoja los matules y se vaya, que viene la mujer del tipo, ella le dice: pero tú no me dices que tú estás casada, y forma un dale que se dio. Y la hawaiana le mete un balazo, porque el tipo tenía en la mesita de noche de yate una pistola. Y la hawaiana le mete un balazo al tipo y lo mata. Ay, Dios mío. Bueno, Palmita con este caso, como ella era bailarina, era farandulera, tú sabes que esta era la especialidad. Él era como esto con los gatos, con los gogos, que era el psicólogo de los gogos. Palmita era el psicólogo de la bailarina, la prostituta, la cabaretera. No habían gogo cuando eso, pero si no hubiera sido el de la gogo. Oye, y la mujer le dio un balazo al tipo. Y Palmita la sacó al suelo. Porque dice que hubo una violencia de género. Todavía no se explotaba esa violencia de género, pero el macho la trató de violentar. Ella lo que se vio, mentira. La hawaiana lo que se puso caliente porque el tipo la votó porque venía la mujer y el tipo la sacó como que fue defensa propia. El tipo era una bestia, la verdad. Todos los cuentos, yo me ponía, después que terminamos otro en la LOI, tuve que la gente se quedaba alrededor de Palmita porque este tipo era una institución y era chiquitico así, flaquito, se parecía 3 patines. Era el tamaño y flaquito como 3 patines. Y el tipo era una fiera. Esos son
Bueno, fíjate, el caso ese de la, me acuerdo, el caso ese de la bailarina hawaiana la sacó Joseito Fernández. ¿Tú te acuerdas del programa que él tenía, La Guantanamera? Que decía, Guajira aguanta. Entonces narraba el caso del día. En un yate de la bahía, Patricia mató a Alejandro. El caso salió hasta en La Guantanamera. Todo el mundo se enteró. Y el abogado defensor permite, imagínate tú la fama de él. ¿A dónde? Ah, espérate, hay una cosa que se me olvida por poco. ¿Quién no conoce en Cuba la canción y en España y en México? Dos gardenias. Que dos gardenias para ti. Traigo yo mi vida. Bueno, esa canción tú sabes que es de Machín, de Antonio Machín. ¿Tú sabes quién la dio a conocer en España? Palmita. Palmita a través de la revista Show, que se vendía en España. Y él me empieza a mandar los disquitos, los discos de Antonio Machín para España. Esta canción llega a España, en España se mete en Europa, porque eso después se cantó en Francia y todo. Dos gardenias para ti. Palma fue el que hizo famosa esa canción. Fíjate qué 4 casos le traigo yo de Palma, y ese señor yo tuve el honor de conocerlo. Y vivía en Humboldt e Infanta, ahí cerca donde mataron en Humboldt 7. Tú sabes que Humboldt eso pertenecía a Centro Habana allá, pero eso casi era el vedado, porque tú sabes que Humboldt e Infanta entroncaba ahí con la rampa, con ambas motos, con el garaje de mi tío. Él vivía en un edificio ahí. Yo cuando me fui de Cuba, que al 88 él estaba vivo todavía, gracias a Dios. Pero estando aquí me enteré que el edificio que era tremendo edificio, te puedes imaginar el apartamento que él vivía. Estaba en la mesa del comedor comiendo y cayó un pedazo de techo, los bloques de techo esos que caen con las cabillas y todo, y lo mató. Fíjate el mantenimiento que le estaban dando. Eso era un edificio tremendo. Y le cayó un pedazo de techo del comedor. Parece a lo mejor arriba hicieron algo, eso estaba. Y cayó el pedazo de techo ese que tú sabes que es el concreto con cabilla adentro y todo, y eso le cayó en la cabeza, lo mató instantáneamente ahí en la mesa del comedor. Tuvo una muerte, bueno, me imagino que ni se habrá enterado, ¿no? Porque te caes. Fíjate, hay otro negro famosísimo, que es senador de la República también, que se llama Salvador García Agüero. Salvador García Agüero era maestro. Él era un hombre humilde, negro. Ahí está Salvador García Agüero. Salvador García Agüero estudia magisterio. Él lo que hace es se gradúa de profesor. Él nace en 1905. En el 1925 él se gradúa de maestro normalista. Ya nosotros hemos hablado en programas anteriores de lo que era la escuela normal. Eran 4 años y tú podías trabajar de maestro de primer grado a octavo. No podía dar clase en los institutos de bachillerato, no podía dar clase en la universidad. Para eso tenía que ser doctor en pedagogía. O el título de nosotros, que es licenciado en pedagogía. Él era poeta, escribía en el Diario de la Marina, que después vamos a hablar otro negro del Diario de la Marina. Según Fidel, era el periódico más recalcitrante y más reaccionario de Cuba. ¿Por qué? Porque el Diario de la Marina surge en Cuba en el 1855, pro España, anti-independencia. Era el que llama el Diario de la Marina porque él lo que hacía era reportar del puerto de La Habana, estamos hablando de 1855, él reportaba la entrada de los barcos, cosas relacionadas con el comercio. Acuérdate que ahí ponen después la lonja del comercio, porque el puerto de La Habana era la mata, la vida económica de La Habana. El Diario de la Marina. Después el Diario de la Marina pasa a la familia Rivero. Los Rivero, que son Pepín Rivero y el papá, los Rivero, que son los que son dueños. Pepín Rivero es el que le coge la revolución y le coge la intervención. Pepín Rivero no se va de Cuba y se queda ahí imprimiendo su periódico hasta que se lo interviene Fidel personalmente con unos empleados que lo traicionan. El Diario de la Marina es el que está frente al Capitolio. Yo no sé lo que hay ahí ahora hoy. Yo no sé si es Granma o algo. Que es un edificio inmenso que está frente al Capitolio y ahí hay un periódico, entre otras cosas. Yo no sé si es el Granma el que imprimen ahí o qué. No, el Granma está por atrás de la plaza. En donde estaba Güemes. Que se llama Los Nardos, hay un centro
de Pero ahí alguna... se imprime un periódico todavía, ¿no? No se imprime ningún No, periódico. no que yo sepa, no últimamente, pero tú sabes cómo es todo ya. Bueno, el Diario de la Marina, tú sabes que era tremendo edificio de Mambo, pues fueron edificios buenísimos. Bueno, eso se lo interviene en el 60. Salvador García Agüero escribía en el Diario de la Marina, escribía en Bohemia y escribía en el periódico El Mundo. Negro, que era comunista, era del Partido Comunista, mírenlo ahí, maestro, y llegó a senador también de la República. Fue senador, como lo fue Ornedo, y representante a la Cámara, que es la escala, el senador viene a ser la Cámara Alta y representante viene a ser la Cámara Baja, que es lo que forma el Congreso aquí. Palmita, que era negro también. O sea, estamos hablando la posición. Y Batista llegó a ser presidente en el 40, siendo mixto también, mestizo. Le decían negro, pero bueno, venía de indio, pero no era blanco. O sea que tuvimos negros presidentes, tuvimos negros senadores, tuvimos negros representantes, tuvimos negros jefe de la policía, tuvimos negros jefe del ejército. O sea, había negros, no, fíjate, no me voy a meter en el deporte ni en la música porque eso lo conoce todo el mundo. El negro en Cuba, pelotero, boxeador, y de música, Jorrín, yo dije, nosotros bailamos los 15 de la hijada de Jorrín en la Sociedad del Pilar, ahí en el barrio del Pilar en La Habana, Leonor y yo, que nosotros éramos casineros, bailábamos ahí, éramos punto fijo en todo, todos los 15 éramos una de las 15 parejas. Y esa era una sociedad de negros que para que fueran las 15 parejas, María Eugenia, que era la hijada de él, era una mulata lindísima que estudiaba con nosotros. Ahí dieron permiso para que entraran los blancos y entraran las blancas, porque en el caso de antes, tú sabes que las muchachas no iban a una fiesta sola. Con Leonor fue la abuela, con la otra iba la mamá, con la otra iba la tía. Siempre iba una chaperona. Y las chaperonas de las blancas eran blancas. Y ahí en esta sociedad de Pilar no podían entrar los blancos. Esa era una sociedad de negros, de billetes. Fíjate que ahí estaba Jorrín. Jorrín, para el que no se acuerda, es de la orquesta Jorrín, que fue quien inventó el cha-cha-cha. El cha-cha-cha es de Jorrín. Igual que Pérez Prado, no dice que fue el inventor porque está el lío ese, pero sí fue el que lo hizo famoso. Entonces era una gente que tenía un dinero grande. El mambo, el mambo. El mambo fue el de Pérez Prado, Jorrín fue el de cha-cha-cha. El cha-cha-cha, tú sabes que fue mundial, el éxito del cha-cha-cha. No había una película americana en los años 50 que no tenía un cha-cha-cha. Hasta que el billete que estaba ganando Jorrín, y él era de esa sociedad, la sociedad del Pilar, que era una sociedad de negro, que ahí lo que no pueden entrar eran los blancos. Entonces, Salvador García Agüero llega al 59. Como era comunista, él se integra a la revolución y él termina de embajador en África, creo que es en Nigeria, y termina embajador en Bulgaria, que es de cuando él viene ya enfermo. Él se muere en el 65. O sea, él lo que vive son los primeros 5 años del proceso este de la revolución. Pero él siempre fue comunista, no es nada de extrañar. Estamos, señores, mencionando negro. Mira, en Cuba habían 4 fábricas de calzado que tenían renombre internacional, al extremo de que habían ganado premios internacionales en Londres, en París, en España. Eran los zapatos Amadeo, que estaban en Marianao, los zapatos Valle, que estaban en Centro Habana, los zapatos Bulnes, que estaban en el Cerro, y los zapatos Ingelmo, que estaban en Marianao. Ahí está, mire, eso que está a la derecha son los Amadeos, esos son los Ingelmo. Esa era una vidriera de una peletería Ingelmo Amadeo en La Habana. Esos zapatos, los Ingelmo y los Amadeos, se hacían a la medida de la persona. Igual que en El Sol y en J. Vallete hacían los trajes con fotografía a tu cuerpo. Ahí te tiraban hasta radiografía de las personas que tenían juanete y eso, para hacerle los zapatos de acuerdo a sus problemas en los pies. Eran unos zapatos hechos a la medida, como un traje, como un pantalón, como una camisa. De eso, ¿quién era el dueño de los zapatos, Andrés? Un negro, de una de estas partes.
Entonces, un señor oscurito él. ajá, que por cierto, después la fábrica Amadeo siguió aquí y creo que está aquí en los Estados Unidos o anda por Europa, que sigue siendo una marca internacional. El otro día vi un anuncio de que está los zapatos Amadeo, que lo mantienen ahora el bisnieto del Amadeo fundador. Y está compitiendo en Europa. O sea, los zapatos Amadeo, la tradición siguió en la familia y ahora la tienda es bisnieto. Y siguen ganando premios. Por cierto, me enteré que tú sabes cuál es la fábrica de zapatos más grande en el mundo hoy en día. La Nike, la de los tenis, esos que hacen zapatos, es la fábrica de zapatos más grande en el mundo. La Nike. Entonces, tenemos las peleterías mejores, tenemos senadores, tenemos uno de los millonarios más grandes de Cuba, el Hornedo, que tenía el club, tenía periódicos. Tenemos a Carlos Manuel Palma. Ahí. Tenemos entonces líderes sindicales. Fíjese, yo les voy a mencionar dos que son los típicos líderes sindicales a nivel nacional, no después de la revolución, eso. No gente como Lázaro Peña, no gente como Blas Roca, que esa gente ni los mataron nunca, ni estaba, esa gente eran, mira, Blas Roca, Lázaro Peña y eso tuvieron el gobierno de Batista, después tuvieron el golpe de Estado de Batista, no le pasó nada. Esa gente eran comunistas y dirigentes sindicales, pero yo voy a hablar dos dirigentes sindicales negros, prietos, que tú tienes la foto ahí. Araceli Iglesias, que era de los muelles, ese es Araceli Iglesias. Y a Jesús Menéndez, que era de los azucareros. Ese es Jesús Menéndez. ¿Hay duda de que sean negros? Ninguna, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por Araceli Iglesias. Araceli Iglesias nace en 1901. Y ese hombre llega a representar todos los estibadores de los puertos de Cuba. Señores, ubíquense que Cuba era la primera exportadora de tabaco, de azúcar, de café. Llegó a ser la segunda en el mundo, después fue desplazada. Los frutos, las conservas cubanas. En Cuba había tanta leche, por cierto, no puedo dejar de meter el tiro porque después que yo terminé el programa leí un satélite que te había entrado ahí en el programa anterior que estaba hablando del ganado en Cuba. Y digo que en Cuba actualmente hay 4,5 millones de vacas. Señores, si hay 4,5 millones de vacas, ¿dónde está la leche y dónde está la carne? ¿Para qué la tienen en fotografía? ¿Son de cartón? ¿O qué? El problema o se la comen nada más que Díaz-Canel y Barrera. Son 4,000, la vaca, la misma vaca, que la cuentan 3 veces. La misma vaca. El satélite ese que te entró dice que en Cuba hay 4,5 millones de vacas. Bueno, ¿dónde está? Mira, Cuba producía carne para exportar. Recuerden que le dije que en la colonia exportó a los Estados Unidos más de 2 millones de cabezas de vaca. De vacas enteras, de carne de res. Y en Cuba se mataba una vaca semanal para cada carnicería. La veía yo llegar los jueves. Y yo compraba 10 kilos. La libre de carne, señor, en Cuba valía 30 centavos. 30 centavos. Era más barato que el pollo. Cuando en Cuba decía, vamos a hacer arroz con pollo, era porque el pollo era más caro que la carne. El arroz con pollo era más lujoso que comerse un bistec o comerse una carne con papa, un pico. Yo le compraba a mi perrito, yo tuve 3 perros grandes, no perritos, picadillo por 10 kilos. Por 10 centavos me daban una bola de picadillo. Entonces, yo veía llegar el camión, la carne, la red venía abierta así, tú sabes, como se pican los puercos así, que se la tiraban aquí, chorreando sangre, tú veías el hilo de, como tú hiciste el cuento de Sloppy Joe, que dejaba el hielo el agua. Él le dejaba el chorro de sangre a la vaca porque se acababa de matar. Entonces, ¿dónde están esas vacas? La leche en Cuba no valía nada. Los litros de leche valían 15 centavos, cuando más 20 centavos los más pasteurizados, los de las bancas más bam. Y te lo dejaban en la puerta de la casa. Mira, se hacía leche, se hacía yogur, que estaba el yogur pancán, que yo como era flaco de chiquito me metía en el yogur ese, ya tú sabes, que a mí no me gustaba ni sacar a los niños las cosas que son amargas, ácidas, eso no le gusta, uno nada más que está puesto para el dulce. Se hacía queso, los quesos cubanos estaban el Guarina, el Patagrá, el Nela. Se hacía leche evaporada y leche condensada porque se echaba a perder, entonces había que enlatarla. Señores, en todos los pueblos todo el mundo se acuerda que la gente que tenía vaca iba con los bidones de aluminio esos grandes, ¿te acuerdas? Era leche vendiendo leche
y al final la botaban y se le echaban a los puercos. ¿Dónde terminaba la leche en Cuba? En el corral del puerco con el sancocho. Los puercos comían leche en Cuba, tomaban leche en Cuba. Entonces, coño, si hoy hay 4,5 millones de vacas, y a qué tiempo había 6 millones de vacas, ¿dónde está la leche? ¿Dónde está la carne? Las más que se la come marrero, nada más. ¿Dónde está? Entonces, no me digas que hay, güey, si hay 4,5 millones, las tienen disecadas para contarlas, ¿no? Porque no dan leche ni dan carne. No. Entonces, este hombre de hacer iglesia logra, fíjate, hacer las listas rotativas en los puertos. Señores, ustedes han visto películas aquí de la mafia en Nueva York. Usted sabe que la mafia en Nueva York, en los puertos grandes aquí de los Estados Unidos, la mafia controla a los estibadores y los jornaleros. Yo fui estibador. Recuerden, cuando a mí me botan de educación, una de las cosas que viste, yo fui estibador de los muelles Sierra Maestra 2, donde salía la lanchita de red. Estibador es el que trabaja dentro del banco y el jornalero es el que trabaja afuera llenando los camiones. O sea, cuando tú cargas los sacos, lo que sea, y la grúa lo saca, el que lo mete en el camión, ese es el jornalero, el estibador, y esos son dos sueldos distintos. Bueno, ahí había una lista. Usted ve que en las películas sale que los estibadores están ahí y empiezan a llamar por la lista. Andrea Buquerque, Matista Odet. Y hay gente que se quedan fuera ese día y se quedan sin trabajo. Bueno, Araceli Iglesias logró que las compañías, señores, y muchas de estas compañías eran americanas. La compañía esa que estaba en el puerto de La Habana y eso, muchas eran americanas. Haga una lista rotativa. Mira, si no hay trabajo para todo el mundo y a Andrea Buquerque y a Martín lo llamaron hoy, mira, mañana que siga la lista, que no me vuelvan a llamar a Martín y a Andrea Buquerque otra vez, y que a Jorge Enrique me lo den fuera. Mañana, si no hay trabajo para Jorge Enrique, me tiene que llamar a Jorge Enrique y dejarme fuera. ¿Por qué? Porque ahí el estibador se ha ganado buen dinero. Claro. Un estibador que trabajaba un día sí, uno no, otro sí con él. Cuando estaba floja la cosa, no se moría de hambre. Porque se buscaban 10, 12, 14, 15 pesos diarios de hacer un sueldazo. Entonces, mete con un cuarto en un solar, la renta valía 6 pesos. Entonces, Aracelio logra eso y a Aracelio lo matan, un esbirro del Buró de Represión Anticomunista en el gobierno de, no se llamaba BRAC todavía porque BRAC se hace con Batista, Sí. pero era en el gobierno de PRI. Eso estaba organizado por la CIA de aquí. Recuerden que en los años 50 ya estaba la Guerra Fría, ya la cosa era con la Unión Soviética, ya el enemigo no era Hitler, ni Mussolini, ni los japoneses. Ahora el enemigo era Stalin. Entonces había un buró que después se convierte en el BRAC, de Buró Represivo, pero eso ya es con Batista, en el 52, el golpe de Estado. Se empieza a formar con PRI. Bueno, hubo un esbirro de eso de ahí, que era un tiratiro. Le digo esbirro porque era un asesino a sueldo. El que mata a Jesús Menéndez, a Araceli Iglesias. Lo mata en el año 48. Le mete 4 disparos, un disparo por la clavícula, 2 por la pierna que le ponen la femoral, uno le entra por aquí al lado y él llega vivo al hospital, pero en 4 horas se muere. Vean tú, 4 balazos, y entre ellos la arteria femoral y eso en aquel tiempo del 48, quién sabe. Entonces está Jesús Menéndez. Fíjate lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de líderes sindicales que lograron pasar a la historia. Jesús Menéndez representaba a los azucareros, comunistas también, el otro también, los dos eran comunistas. A él lo mata el capitán Joaquín Casillas Lumpuy, que a Casillas Lumpuy lo matan la gente el 26 de julio en una tienda. Bueno, Jesús Menéndez había nacido en 1911, lo matan en el 48. Él logra, señores, todos los logros de la industria azucarera. Yo he hecho programas aquí diciendo todo lo que tenía la industria azucarera. Entre ellos, el famoso diferencial azucarero. ¿Qué cosa es diferencial azucarero? Mira, Cuba, por la proximidad y por el negocio y por los tratados que hemos hablado de los Estados Unidos, hemos hablado que Cuba se desarrolla con los Estados Unidos, por los Estados Unidos, con el valor del peso cubano igual al dólar. Eso, Cuba y Estados Unidos no se pueden poner aparte. El desarrollo de Cuba se debe a muchas cosas, y entre ellos el comercio de los Estados Unidos, la moneda igual al dólar. Entonces, los americanos le tenían una cuota fija que le compraban a Cuba de la zafra. Recuerden que la zafra se hacía en 3 o 4 meses, no en un año como la del 70. Y se hacían 7 millones, 6 millones de toneladas. La zafra se paraba para que no se pasara
para que no se cayera el precio del azúcar. O sea, no era llegar al, si Cuba hubiera querido, hubiera hecho los 10 millones en aquel tiempo. El problema es que no hacía nada con llegar a los 10 millones porque tú pagas el precio del azúcar. Claro, claro. Es como que tú empiezas a producir más tomate que sé, y tú vendes al tomate a 10 kilos la libra, el tomate se pone a 2 kilos la libra, a 2 centavos la libra. Entonces, él logra hacer el diferencial. ¿Qué cosa es el diferencial azucarero? El diferencial azucarero se le garantizaba a los Estados Unidos la cuota que ellos no compraban. O sea, era una preferencia, pero también era un... O sea, que tú tengas garantizado, Andrés, tú tienes una fábrica de zapatos, y que tú tengas garantizado que los Estados Unidos a ti te va a comprar para el ejército, por ejemplo, el 80% de las botas que tú vas a hacer. Tú le das un precio especial a esa bota al tipo, porque todos los años te va a comprar el 80% de todas las botas que tú haces. Bueno, eso era el azúcar. Los Estados Unidos le compraban una cuota fija que el precio se hablaba todos los años, no era como el de Fidel con Rusia que le dio el azúcar a Cuba y lo cambiaba por metralleta y cañones y tanque T-34. No. El precio se negociaba. Fíjate que una de las cosas que logra Araceli Iglesias es que Prio quiere darle a los Estados Unidos un contrato de 2 años por precio fijo y Aracelio dice que Nananina Tres Patines, que todos los años se tenía que negociar porque entró. Estamos hablando que él lo mata en el 48, él vive la Segunda Guerra Mundial. O sea que en la Segunda Guerra Mundial el azúcar hizo así para arriba el precio porque el azúcar era alimento, se usaba en la pólvora. O sea, el azúcar se convirtió en lo que es el petróleo. Aracelio logra que se... Fíjate, todo eso en beneficio de los trabajadores, no en beneficio del gobierno, ni de Prio, ni de Batista. De los trabajadores del azúcar. El azúcar y el puerto, Andrés, eran 2 fuentes de trabajo donde el cubano trabajaba por miles, de cientos de miles. Era la mayor industria. La industria azucarera tenía en Cuba como 600, 700 mil empleados. Y los puertos ni decir, porque no era el puerto de La Habana nada más, eran todos los puertos y los puertos chiquiticos que embarcaba el azúcar y que embarcaba todo eso. Y él logra, Aracelio y Jesús Menéndez, las mejoras esas laborales, que todo eso se fue por el caño del inodoro cuando llegó quien tú sabes. A Petruco, hay una cosa, perdóname, que dice... Espérate, el diferencial se me olvidó terminar. El diferencial era que después que se garantizaba la cuota de los Estados Unidos, el azúcar que se producía extra, se producía un poquito. Acuérdate que yo conté que los guardias rurales iban al central, le ponían un cuño a cada saco, porque tú no te podías pasar de los sacos que te correspondían por central. Si te daban 1 millón de sacos, te ponían los cuños hasta 1 millón. Ya 1 millón. Entonces ese saco que sobraba, que no se le vendía a los Estados Unidos, se tenía que vender en el mercado mundial al precio mundial, o sea, era un poquito más alto. Porque ya yo conté, Cuba le daba un precio preferencial a los Estados Unidos, garantizando que los Estados Unidos le compraban la mayoría de la zafra, era casi un 70%. Y la que sobraba se vende entonces al precio del mercado mundial, que podía ser 10 kilos más caro, podía ser 2 kilos más caro. Y esta diferencia se le daba al obrero azucarero. O sea, el obrero participaba de esa ganancia de vender ese azúcar en el mercado libre fuera del tratado con los Estados Unidos. Ahora, entonces, Martín, muchas gracias a Liz por su contribución, pero Yadien Cabrera hace un comentario interesante. Claro. Déjame ver si lo puedo encontrar aquí. Hace un comentario muy interesante. Déjame ir un poco abajo. Me queda un escritor y famoso periodista, Gastón Vaquero, que lo vamos a mencionar nada más. Sí, vamos a hablar de él. Mira, recuerden que los comunistas eran buenos si eran oposición. Una vez que tomaron el poder, se acabaron los derechos de los trabajadores. Cierto. Es la verdad más grande del mundo. De hecho, en Italia, España, Francia, ya ahora no, porque ahora hay demasiada polarización. Pero recuerdo que mucha gente conservadora decía, en las elecciones locales, vota a izquierda, porque son los que se van a encargar de la guardería para los niños, ¿verdad? Mientras no tengan el poder. Pero en las generales no se te ocurra votar contra Berlusconi, dale el poder a la derecha, porque si no, yo te cuento. Y más nunca se van. Muy aguda la observación de Yadien. Gracias. Muchas porque gracias. Es una verdad que no se puede ocultar. Fíjate, cuando llega la revolución, todas las ventajas laborales que se habían obtenido, como era el mes 13, recuerda que en Cuba se pagaba el mes 13, que era que te pagaban 2 meses en diciembre para que tú tuvieras dinero para los reyes, los niños, los juguetes, para comer el lechón, para comprar turrones. El mes 13 se acabó.
las horas extras, acuérdate que se convirtió en trabajo voluntario. Las horas extras, tú trabajas 10 horas, pero te pagaban 8. Y lo demás era trabajo voluntario para la revolución, para el futuro, para construir el futuro. Todavía están construyendo el socialismo. Entonces, se acabaron los tabaqueros, que eran otros que tenían dirigentes comunistas también. Acuérdate que los tabaqueros se fumaban todos los tabacos que les daba la gana y se llevaban 4 o 5, le correspondían 4 o 5 fumas del mejor tabaco que hacían ellos, se lo llevaban para la casa. O sea que todo eso se acabó en Cuba. Los eléctricos, los camioneros, en el muelle, todo eso, ¿qué diferencial azucarero se le daba a Cuba? Cuando el azúcar subía, el azúcar bajaba, cambiaba el salario del azucarero con Fidel. Entonces, eso es una verdad. Mira, más grande que un templo. Yo trabajé estibador en los muelles y yo no tenía ninguna de las ventajas que tenía Araceli, que había conseguido Araceli Iglesias en los muelles. Exacto. Yo no ganaba el salario. Las mismas ventajas que habían obtenido los comunistas cuando los capitalistas tenían el poder, los comunistas al llegar las quitaron. Oye, son los mismos comunistas, porque fíjate, Araceli Iglesias y a Jesús Menéndez, si no lo hubieran matado, cuando Prío y eso, lo hubiera matado Fidel, porque o se hubieran vendido, como se vendió Lázaro Peña o La Roca, Carlos Rafael. Ah, por cierto, mírate, ahora que mencioné a Carlos Rafael Rodríguez fue el abogado de la familia de Jesús Menéndez, porque inculparon a Joaquín Casillas Lumpuy, pero como era capitán del ejército, ese tipo salió libre y después lo ajusticia. Él estaba en una tienda y le meten el tiro, la gente el 26 de julio lo matan, como venganza por haber matado a Araceli. O sea que es muy cierto eso, los comunistas piden y piden y piden. Cuando en Cuba no quedó un solo derecho de lo que se había logrado en la clase obrera, ni uno. Todo era trabajo voluntario y bueno, ya hoy en día ya sabemos lo que es. Entonces creo que hemos hecho un recorrido bastante amplio. Queda Gastón. Gastón Vaquero. Mira, Gastón Vaquero era, mira, ahí está, un mulato, periodista, gay, que era homosexual. En aquella época. Sí, y se sabía. Gay, abiertamente gay. Él copió mucho de Lezama Lima en su poesía y eso. Él había nacido en el 16 y se muere en el 97 en España, porque él se va para España. Fíjate, él él era poeta, ensayista y era periodista. De periodista, él fue el que hizo ese grupo Orígenes de escritores y eso. Él llegó a ser jefe de redacción del Diario de la Marina. Fíjate, el diario más blanco, más español y más recalcitrante, según Fidel Castro. El jefe de redacción era Gastón Vaquero. ¿Por qué jefe de redacción? Porque el tipo era una bestia escribiendo, tú sabes, era ensayista. Enrique Patterson califica la poesía de Gastón Vaquero como una poesía telúrica. Telúrica. Entonces, fíjate, él llega, hay una parte en él que es interesante. Siendo negro, gay, periodista, poeta y esas cosas, él trabaja en el periódico El Mundo y trabaja en el Diario de la Marina. En el Diario de la Marina ella hace jefe de redacción. Él llega a ser senador también, pero fíjate qué tipo de senador llega a ser él. Él es senador después del golpe de Estado Batista. Él se identifica con Batista en el golpe de Estado del 10 de marzo y hay un consejo consultativo. Fíjate que Batista cuando da el golpe de Estado, tú sabes que se acaba la Constitución del 40, él hace, aunque se queda vigente con estatutos, o sea, con enmienda, con tuercas, que era aprieta. Y la utilizaban cuando le daba la gana y cuando no, no. Porque la Constitución del 40 tuvo en Cuba 12 años nada más, en el 52 murió. Gastón Vaquero pasa a ser un cargo de senador, pero no de la Cámara de Senadores como era actualmente, no, del Congreso de la República. Era ahí mismo en el Capitolio y todo, el Congreso, pero era un Senado que Batista, medio que a favor de Batista, ¿no? Que le llamaba Consejo Consultativo. Cuando llega la Revolución
Imagínate tú, a él en el 60 lo expulsan del colegio de periodistas, lo expulsan de eso de escritores. En el 60 se va para España. Él lo acusan de batistiano. Y él dijo en Cuba, bueno, soy batistiano, lo que yo no soy es fidelista. Dijo, mira qué razón tenía. Me pueden acusar de batistiano, pero yo lo que no soy es fidelista. Y lo votan de Cuba en el 60. No sé cómo no lo metieron preso. Entonces se va para España. Él desarrolla toda su vida y él muere en España en el año 97. En España publicó, perteneció a grupos, recibió premios. Uno que habla mucho de él siempre es Cabrera Infante. Cabrera Infante lo admiraba mucho a Gastón Vaquero. ¿Quién? Ese fue Gabriel Infante, el muerto. Guillermo sí, Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante. Ok, sí. Entonces, él en el diario de la Marina también llevaba la crónica social. ¿Tú te acuerdas de la crónica social? Que era la señorita tal se casó con el señor tal de la sociedad. Este tipo de páginas así, que era la crónica social, él la llevaba también. Pero aparte era jefe de redacción y tenía artículos bien fuertes. Así que fíjese, periodista, y no he hablado de los que ustedes conocen ya porque eso es para hacer otro programa, ¿no? Los peloteros, los boxeadores, los músicos. Y la clase media, que tú me ibas a hablar de un sastre famoso, porque la sastrería era un negocio que fundamentalmente era de los negros. Exacto. Después que se empiezan a liberar todos estos esclavos, muchos esclavos fueron enseñados a hacer determinados trabajos y es un problema socioeconómico. Como tú bien decías, una gran parte de ese español que llega y de otro es gente analfabeta que no podía aprender nada. ¿Qué pasa? Que había ya un segmento de negros libertos o hijos de esclavos o esclavos de una cierta experiencia que habían aprendido con el amo, con el mayoral, con quien fuera, determinados oficios, sobre todo en lo que se refiere a tapicería, sastrería, cosas de extrema precisión. Entonces, incluso en Cecilia Valdés se habla de este sastre Uribe, que era famoso. José Dolores Pimienta, el personaje que es el que mata a Leonardo Gamboa, el drama, el Romeo y Julieta cubano de 4 centavos. Bueno, ok. Por amor a la mulata, que la mulata al final comete un incesto involuntario, ¿no? Porque está con Leonardo de Gamboa. Y se habla y José Dolores Pimienta era de esta clase media. Era un tipo que tenía una levita, no era un tipo que andaba descalzo. Es decir, había toda una clase de alfareros, sastres, tapiceros, una cierta clase media, artes y oficios que se dedicaban y ganaban mucho dinero porque trabajaban muy bien. Esta fue la primera horneada, por llamarlo de alguna manera, de esta pléyade de profesionales negros de nivel medio. No estoy hablando de ingeniero físico nuclear, pero que como ahora, porque llegamos a un momento en la sociedad, años 40, 50, donde los trabajos manuales perdieron dignidad porque nos metimos dentro de la burbuja. Hoy están habiendo cada vez más padres que le dicen a los hijos, deja la pajarería esa de querer ser abogado, que no vas a llegar ni un carajo y vas a llegar endeudado y no se sabe lo que va a pasar. Y pasa a la escuela vocacional, que en inglés es distinto al cubano. La escuela vocacional es una escuela de oficios. Y tú sabes que un técnico de aire acondicionado, bien leído y escribido, que tenga una buena lista de clientes, vive mejor que 20 profesionales aquí. Y gana. Hay un plomero y un plomero. Un plomero y electricista. Lo que, claro, hay que trabajar. Un mecánico. Exacto. Entonces hay mucha gente y eso, gracias a Dios, está resurgiendo. En aquel periodo existía
Y de hecho, la ofensiva revolucionaria a quien más golpeó fue a los negros cubanos, porque cerró toda la talabartería, toda la zapatería, toda esa gente que tenía las fundiciones, los talleres mecánicas, la soldadura, las mudanzas, la agencia de mudanzas. Oye, tenían 3 y 4 camiones. Fueron los que más golpearon. Esa realidad se había logrado en Cuba antes de 1959. Por última vez lo voy a repetir. Este programa no está afirmando que las condiciones fueran ideales, ni idílicas, ni las que nos merecíamos. Estamos solo diciendo que la masa negra cubana se iba moviendo paulatinamente, quizás no a la velocidad que nos hubiera gustado, ok, pero se iba moviendo paulatinamente cada vez más cerca del poder y la riqueza. Perdona, y los hijos de esa gente, médicos, dentistas, abogados, porque lo hemos mencionado aquí, maestros, todas las escuelas, ¿qué escuela pública o privada? La mayoría de las maestras no eran negras de primaria. Bueno, te voy a suponer 2 médicos, el doctor Macú, angiólogo, que el hijo estudió conmigo, y el doctor Amador Banderas, ginecólogo, obstetra. Que también fueron alumnos míos de la IDO también, los hijos Banderas. Que vivían por ahí por 29. Para no mencionarte más, porque esos fueron los hijos de los alfareros, de los tapiceros de los años 40. Pero fíjate, hay que partir también, cuando tú dices eso, no estaban donde estaban. Oye, partieron de cero, personas que no hablaban ni español, que eran esclavos africanos, que no sabían ni leer, ni escribir, ni hablar español. Entonces, cuando tú eso es lo que sueltas, el que tú dijiste de la película, tú sueltas a un negro, un blanco, un chino, en un país que no sabe leer, no sabe escribir y no sabe hablar el idioma. Dice, oye, déjame aquí en la casa por tu madre y yo te sigo fregando y cocinando y eso. Entonces, hay que ver que también fueron 50 años de república, señores. En 50 años de república los negros alcanzaron esta posición de cero, sin saber leer ni escribir ni hablar del español. Entonces, no, claro, mientras que los blancos tenían la posición por ser la sacarocracia, que era el blanco, el dueño del ganado, el dueño del café, porque el dueño del café eran franceses, blanco o azul. El dueño del ganado y de las cañas eran españoles. O sea, la gente mandaba a los hijos a estudiar. ¿A dónde estudiaba Gramonte? ¿A dónde estudiaba esta gente? En Londres, estudiaban en España, estudiaban en Francia. Entonces, imagínate tú no puedes comparar un blanco que estudió en Francia con un negro analfabeto. Entonces, naturalmente que cuando arranca la República, el blanco arranca con esa ventaja que tenía título de Londres, de Francia, de la Universidad de La Habana. O sea, tampoco era racismo así puro porque era negro. Coño, que si tú no sabes ni escribir ni nada, ¿qué trabajo te voy a dar? Era una competencia de León contra Mona. O sea, para llegar a donde llegaron en 50 años, demuestra que el negro cubano fue una fiera. El tipo se superó extraordinariamente, de cero llegó a tener hijos. Ya. Oye, en 50 años, médico, dentista, abogado, maestro. ¿Cuántos jefes militares en el ejército, de la Fuerza Armada, la policía, habían de negro? Todos esos negocios que tú mencionaste, mira, sastrería. El mismo, ¿quién fue ayudante sastre? Andrés Batista. Cuando Batista se queda huérfano a los 14 años, una de las cosas que él hizo fue ayudante sastre. Sí, es correcto. Porque lo cogían los mestizos y los negros y eso. Pero cuando tú eras dueño de una sastrería, Andrés, tú no eras pobre. No. Cuando tú eras dueño de un taller de mecánica, tú no eras pobre. Cuando tú eras dueño de una barbería, tú no eras pobre. ¿Qué garaje tú tienes en todo 23 que para ti es el más grande y mejor situado? El garaje de mi tío, que estaba al final de la rampa ahí, donde se cruza la rampa Malecón y la calle Infanta. Y ese garaje era de la familia Acuña, que son negros que vivían al lado de la carreta. En K. La carreta de K, o sea, por la esquina de Copel. Sí. Ese garaje, dime un garaje en Cuba que tenga mejor posición que este. Un garaje de gasolina que esté en 23, en el Malecón y en Infanta. Tiene un garaje en Cuba que tenga mejor posición que este para echar gasolina. Y era de un negro
Y nadie lo sabe en Cuba. No se lo van a decir nunca. No, lo sé yo porque soy amigo del hijo de ellos, de Acuña, Jorge Acuña, que yo viví en Asia, viví en K. Y Jorge estudió con Leonor y conmigo en la secundaria también, en la Villena. Ok. Entonces, bueno, yo espero que el programa haya servido a esclarecer nuevamente y a quitar mitos. ya has visto tú en los comentarios, la gente ha hecho preguntas, ¿no? Porque es que yo no puedo leer, yo lo siento, yo lo leo después que termine. Comentarios un poco siguiendo lo que estábamos hablando, ¿no? De que si los comunistas, de que si la gente reforzando un poco lo que veníamos diciendo. Yo creo que Cuando tú cogías una escala ya de educación o de nivel, a ti te importaba poco que sean el negro este. Mira, negro qué, si yo tengo un club, tengo un carro del año y tengo una barbería, tengo esto, y o soy abogado, soy médico. Dime negro si tú quieres, y tu abuela dónde está. Dime negro si tú quieres, y tu abuela dónde está. Oye, Martín, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Voy a seguir con esto antes que se me acabe, por lo menos la parte. Bueno, y a ver si no, si logramos que los Estados Unidos se recupere la memoria de Martin Luther King y no de Black Lives Matter. Exacto, no Floyd, sino Martin Luther King. Bueno, bendiciones a todos ustedes, los quiero mucho y es un placer hacer el programa siempre con ustedes. Saludos a la cuate y a ti. Cuídate. Y hasta el próximo teque. Ok. Bueno, tuvimos a Martín Sabater con un